Pero también se conoce otro dato que es muy relevante y muy preocupante, que tiene que ver con la caída en las ventas en medicamentos. Se habla de un 13,5% de caída en las ventas, y si uno habla, mira, en los shoppings, llega hasta casi un 19% la caída en las ventas. Bueno, algo tremendo, ¿eh? Vamos a hablar de este tema con el Marcelo Peretta, que es doctor en farmacia y bioquímica y es el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Marcelo, ¿cómo estás? Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. Hola, Adrián, muy bien. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿a qué se debe esta caída realmente significativa de más del 13% en la venta de medicamentos? Se debe a la desatención que hace el gobierno respecto de su obligación política de atender la salud pública. Su obligación constitucional, te diría, no su obligación política. Constitucional. Ha dejado libre el mercado el precio de los medicamentos y la salud, el precio de las prestaciones de salud, la gente no tiene para pagarlas, compra menos medicamentos, atienden de su salud, el sector se decae y la gente se enferma más. Se precariza el sector, muchos pasan de estar en relación de dependencia a monotributar. Sí, es la situación crítica que vive el país. En la salud pasa lo mismo. Esto es lineal con el descuido de la salud. O sea, la caída tiene que ver porque uno cuando necesita un medicamento lo tiene que comprar para su protección personal, ¿no? Digo, pero es lo mismo que cuando hablamos de la caída de la venta en la leche, ¿no? Son cosas que llaman mucho la atención. Y acá estamos hablando directamente en un deterioro de la salud, ¿es así? Directamente. Aumento de la mortalidad asociada a falta de medicamentos, o a no tomarlos oportunamente, o no atender la salud oportunamente. Esto es como un paciente hipertenso que no se controla bien la presión arterial porque no toma bien los medicamentos y le da un infarto de miocardio por no tener la presión bajo control. Claro. Eso se llama mortalidad. En extremo se puede morir el paciente y ha pasado en este tiempo, en este último trienio, de 2016 a 2019, de 1,2 a 3,7. Ese es el cuadro de salud, de situación, principalmente los adultos mayores, que son los más afectados, ¿no es cierto? Pero, digamos, todos tienen algún tipo de perjuicio. Me refiero a toda la población tiene algún tipo de perjuicio por esto de no atender correctamente la salud de la gente, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos más habituales en los adultos mayores que han aumentado muchísimo y que obviamente les complica poder acceder a ellos? Todos. Todos. Es más fácil, y claro, es más fácil decir los que no aumentaron que los que aumentaron, porque los que aumentaron son todos los que necesita cotidianamente. Me refiero a los antihipertensivos, los medicamentos para la glucemia, para controlar la diabetes. Por ejemplo, medicamentos psiquiátricos. ¿Me podés mencionar 2 o 3 y más o menos el porcentaje de aumento? En el Anapril, bueno, sí. Estos, digamos, memoria, es muy difícil acordarse porque en un esquema claro, que aumentan tanto es casi imposible. Ahora te digo, un medicamento para la presión arterial hoy sale 700 pesos, aumentó 400% en la era Macri. En Anapril, que es el medicamento más utilizado para la presión arterial, está a 725 pesos hoy, aumentó 400% en este periodo. Hay picos de 800%, como puede ser la aspirina, que aumentó 800%, y te diría, todos los medicamentos han aumentado rubro por rubro. Los analgésicos, ¿no? Los analgésicos también, todos. Los analgésicos son los para el dolor, los psicofármacos para la cabeza, todos los medicamentos han aumentado. Los de venta libre inclusive más, están absolutamente desregulados. Entonces, hacer un análisis que aumentó, me parece que es un análisis que aburrido para la gente que nos está escuchando. Sí. Lo importante es decirle, digamos, hacer algo frente a la inacción del gobierno que deja aumentar un 400% promedio, te repito, promedio, aumentaron 800%, cuando los salarios para pagar esos medicamentos aumentaron el 200% o menos. Los medicamentos aumentaron el 400% o más, y los salarios 200% o menos.
Mm. Hoy escuchaba en la radio un periodista muy conocido de fútbol, Titi Fernández, que se quejaba, pues decía que había ido a la farmacia y tuvo que gastar 8.000 pesos en medicamentos, obviamente, para la presión, distintos tipos de medicamentos. Digo, pero hoy gastar 8.000 mangos es una fortuna en la farmacia. De hecho, 6.000 pesos gastan todos los meses, promedio, los adultos mayores en todos los medicamentos que tienen para tomar, por ejemplo, medicamentos que tienen cobertura, pero tienen que pagar, viste, un 20%, un 30%, o algunos otros que no tienen nada de cobertura, como por ejemplo los complejos vitamínicos. Claro. Entonces sí, no es una locura que haya alguna persona que tenga que gastar 8.000 pesos en la farmacia mensualmente para atender su salud. Lamentablemente sí, pasa. Marcelo, ¿estamos lejos de todas maneras de que cierren farmacias? ¿Cómo es que resisten también, teniendo en cuenta el incremento de los precios y la baja de las caídas? No estamos lejos. De hecho, cerraron 400 farmacias en las últimas del periodo macrista, cuando las farmacias tienen demanda inelástica. Quiere decir que la gente no puede dejar de consumir medicamentos, por tanto es muy difícil que una farmacia se funda. Bueno, sin embargo, las farmacias se funden, las pequeñas farmacias particularmente, que financieramente tienen que comprar un medicamento a un precio y reponerlo a un precio más alto. Que en el mismo esquema que estamos viviendo, que aumentan tanto los precios, a veces la obra social que tiene que hacerse cargo del diferencial entre el precio del medicamento y lo que paga el paciente en la farmacia, y demora mucho en reponerlo en la farmacia, y que se ha caído el 13,8% la venta en la farmacia. Hoy se lo he publicado en un importante diario, que se desplomó la venta de medicamentos, pisando el 14%. Hoy, entonces, si vos facturas el 14% menos, es inviable llevar adelante financieramente cualquier empresa, o cualquier centro, en este caso, que necesita comercialmente llevar adelante su situación, ¿no? ¿Ustedes han llevado algún reclamo al gobierno de la provincia, al gobierno de la nación? ¿Cómo? Si ustedes han llevado algún reclamo o han tenido alguna instancia de negociación con el gobierno de la provincia o de la nación. Sí, por supuesto, los reclamos los hacemos, pero la autoridad sanitaria, digamos, te atiende muy bien, te recibe, te escucha, pero no hace absolutamente nada. No pasa nada. Y la autoridad, digamos, política, lo mismo, está pensando en las elecciones y el tema salud no está en agenda, digamos la verdad. Además, cuando algún candidato dice que bueno, los medicamentos se podrían pagar al 100%, o los jubilados, los medicamentos de los jubilados se podrían cubrir al 100%, están a decir que está haciendo campaña política y demagogia, ni siquiera se atreven a discutir cómo se puede financiar eso, que en realidad, particularmente yo lo tengo muy estudiado al tema, y si es posible con el presupuesto de PAMI pagar o darle cobertura del 100% de los medicamentos, o sea, o cubrir ese porcentual que hoy están pagando, el 20 o el 30% de los jubilados, ¿no es cierto? Sí. Pero claro, no hay modo de discutir estos temas, porque está todo en el dólar, en el Fondo Monetario Internacional, en que Cristina si vuelve o no vuelve, y no en discutir los temas que acusan a los argentinos, ¿no es cierto? Y cómo los solucionamos entre todos. La mayor responsabilidad, por supuesto, lo tiene el funcionario público o aquellos que estén electos, pero no hay espacio para discutir estos temas. Lamentablemente, hoy no hay espacio para discutir estos temas, aunque nosotros nos proponemos, por supuesto, no somos la única asociación que propone a, digamos, las distintas carteras del Estado proponer, digamos, discutir estas temáticas, pero no solo a nosotros no nos dan respuesta, sino que al resto también, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, todo se va a decidir a partir del resultado de octubre. Sí, la verdad que es muy lamentable, tratándose de salud pública, obviamente que el tema político partidario debería quedar de lado. Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Realpolitik, hasta otro momento. Gracias por llamar. No, a vos. Marcelo Peretta, doctor en farmacia y bioquímica.